Pues buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo programa de La Pica en Flandes. Después de esta Semana Santa, felicitamos a todos nuestros oyentes las Pascuas, y esperemos que hayan sido pues, unas fechas de descanso y de reencontrarse también con las tradiciones españolas que están siendo tan acosadas, desde distintos puntos de vista de la política. Y agradecemos a nuestros oyentes su lealtad de seguir semana tras semana con nosotros en este programa dirigido al mundo, a los colectivos cívico-militares, este programa La Pica en Flandes que emite en Informa Radio y también en mi canal YouTube, y les animamos a que compartan los podcasts y los vídeos para que se haga máxima difusión. Tenemos, como siempre, una mesa de lujo, una mesa de debate de primer nivel. Tenemos con nosotros al Teniente General don Emilio Pérez Alemán. Muy buenas tardes, mi Teniente General. Hola, buenas y feliz Pascua de Resurrección. Felices Pascuas, mi Teniente General. Magnífico. Tenemos también con nosotros al General don Salvador Fontela Ballesta. Muy buenas tardes, mi General. Buenas tardes a todos. Tenemos también con nosotros, buenas tardes, mi General, don Fernando Platón, nuestro historiador de cabecera. Muy buenas tardes, don Fernando. Buenas tardes y feliz Pascua de Resurrección. Magnífico. Y también se está uniendo ahora mismo a esta mesa de debate de La Pica en Flandes el coronel don César Collins. No sé si me oye, mi coronel. Buenas tardes. Perfectamente, sí, te oigo perfectamente. Felices Buenas Pascuas. tardes, buenas tardes, señores oyentes. Magnífico. Bueno, como ven, queridos oyentes, una mesa de debate de altísimo nivel. Rápidamente voy a hacer una lectura rápida de las efemérides que, como siempre, nos prepara cada semana magistralmente el coronel Salafranca, el presidente de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios, al cual desde aquí le enviamos un cordial saludo legionario. Efemérides de la semana del 11 al 17 de abril. Tenemos el 11 de abril del año 1512 el descubrimiento de la Florida por los españoles, por don Juan Ponce de León. Otra fecha importante, el 15 de abril del año 1717 se crea la Real Academia de Guardiamarinas. Otra fecha relevante de nuestra memoria histórica y democrática, el 13 de abril del año 1922, la defensa de Miscrela, en donde, la guarnición del Blocao, compuesta por el cabo y 15 legionarios, recibe repetidos asaltos por los jarqueños y son liberados finalmente por la 18ª Compañía del Tercio. Fecha importante también, el 11 de abril del año 1925, organización del Escuadrón de Lanceros del Tercio. El 14 de abril del año 1961, la proclamación de la nefasta Segunda República, que fue verdaderamente nefasta. Otra fecha también importante, 11 de abril del año 1967, la muerte del padre Huidobro, el capellán de la Legión en la Cuesta de las Perdices, asistiendo espiritualmente a sus legionarios y también a miembros del Ejército de la República, porque ahí estaba el padre Huidobro, del cual se ha activado recientemente la causa de beatificación por la Santa Sede. Esperemos que vaya ligero el tema y que no pase como con Pablo VI, que fue bloqueado. Fecha importante también, el 15 de abril del año 1968, la ocupación de Vinaroz por las fuerzas nacionales al mando de don Camilo Alonso Vega. Y el 11 de abril del año 1944, el regreso a la División Azul. Y finalmente, el 12 de abril del año 1945, la creación de la Escuela Militar de Montaña, con sede en Jaca. Pues rápidamente cedo la palabra al Teniente General don Emilio Pérez Alemán, que nos va a hablar de cuestiones pues, de gran interés, como es la cuestión de Irak y también las Fuerzas Armadas en esta Semana Santa. Adelante, mi Teniente General, por favor. Pues sí, quería hacer un pequeño comentario en estas fechas de Semana Santa que acaban de terminar, la participación en vivo de muchas unidades militares acompañando, dando custodia y guardias de honor a distintos Cristos y vírgenes en nuestra tradicional Semana Santa. No cabe duda que es un acto que va unido a nuestra tradición de hace mucho tiempo, que tiene tal vez la máxima difusión popular
en el Cristo de Mena o de la Buena Muerte, que custodia la Legión con su desembarco en Málaga, su guardia de honor y posterior procesionamiento, y los criterios tan variables, tan constantes de estas personas que para ellos la tradición, la historia, los sentimientos religiosos, pues son una coincidencia en su tiempo y que están ya no solamente respetando simplemente, aunque no participen, pero no está en su ADN el respetar los sentimientos y las tradiciones que tenemos todos los demás. Pero en fin, habrá que aguantarlo. Ya por terminar, no mencionar el tuit ese estúpido del podemita que pedía perdón a los musulmanes por las procesiones en sitios públicos de la Semana Santa Española. Bueno, de ahí para abajo podemos encontrar 1000 anécdotas que no merecen la pena ni comentar, de estúpidas que son. Pero también hemos tenido una Semana Santa con un luto, pero a su vez un orgullo tremendo de ver la imagen auténtica de la Guardia Civil en ese guardia de tráfico, don Dámaso de Guillén, de Pravia en Asturias, que sabiendo que se estaba jugando la vida, evitó que un delincuente pues causara un daño que tal vez hubiera sido tremendo en esa zona para mí conocida y muy querida. Así que esa imagen que ha dado de la Guardia Civil, en comparación con otras no tan agraciadas, pues son muy de agradecer. Es una muestra más de que todavía hay gente que eso que le sienta tan mal al presidente del gobierno, que llamamos gente de bien. Todavía hay gente de bien capaz de jugarse la vida en beneficio o para dar seguridad a otros muchos ciudadanos por culpa de demasiada gente mala que está campando por sus respetos a lo largo y ancho de nuestra geografía. Y en relación con la Semana Santa y las Fuerzas Armadas, pues lamentar esa falta de respeto en contra de las tradiciones, que no sé a qué viene, sé que viene a ese odio que caracteriza a la forma de pensar de esa extrema izquierda y no tan extrema que nos circunda y ahora mismo nos gobierna. Así que mucho ánimo. No creo, por mucho que se empeñen, que esas tradiciones vayan a menos, sino todo lo contrario. Hemos visto el pueblo volcado con su ejército, volcado con sus imágenes de Semana Santa, después de medias restricciones, amparándose en la maldita epidemia, esa pandemia, que aprovechada para 1000 cosas, pues este año se ha quedado demostrado que ni con pandemia ni sin pandemias puede haber un vacío organizado y preparado, pero no son capaces de disolverlo. Y comentado esto sobre la Semana Santa y nuestras Fuerzas Armadas siempre atentos a sus Cristos y a sus vírgenes, pues quería hacer un comentario, puesto que estamos en el mes de historia reciente y que yo tuve, no digo ni la mala ni buena suerte, fue los azares de la vida, que estar en primera línea, y fue el comienzo, el mes de abril del año 2004, de la retirada tan escandalosa de nuestras unidades de Irak, rompiendo el compromiso con nuestros aliados de una forma unilateral, sin previo aviso, y que dentro de lo que cabe, y ahí tengo que apuntarme personalmente algún
tanto a favor, pues no se hizo de una forma tan desastrosa como pretendía el poder político de entonces. Todo comienza con la llegada al gobierno de los socialistas encabezados por el señor Rodríguez Zapatero en marzo, como ya comentamos el mes pasado, como consecuencia o aprovechando la situación que se produjo en el terrible atentado del día 11 de marzo de ese año y que llevó consigo pues que el Partido Socialista aprovechara la ocasión, vamos a poner que aprovechara la ocasión, no he dicho que provocara, he dicho que aprovechara, y lo demás lo dejo a juicio de cada uno, y en marzo ganó las elecciones y en abril, el día exactamente 17 de abril, inició su etapa de gobierno. Bueno, pues en ese intervalo, nuestras fuerzas, la Brigada Plus Ultra 2 de la división, formada fundamentalmente, el núcleo principal era la Brigada 11 de la división mecanizada Brunete, que yo tenía el honor de mandar en aquel momento, y al mando de General Col, estaba desplegada en la división centro-sur de Irak, de acuerdo con unos mandatos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No estábamos empeñados en una guerra, estábamos allí cumpliendo un mandato de Naciones Unidas y encuadrados con otra serie de países para establecer un sitio, un lugar, la seguridad de todo aquello que se había armado el follón padre después de la guerra entre Estados Unidos e Irak, pues ahí estábamos nosotros desplegados en dos bases, Diwanilla y Nayaf, y en Nayaf, junto con los salvadoreños, una unidad de salvadoreños, pues el día 4 de abril tuvieron un gran incidente, puramente un combate, porque, en fin, no es cuestión de remontarnos a los orígenes. Había habido ahí una serie de desmanes por parte de la autoridad chií de los iraquíes y decidieron atacar la base española, que tuvo que echar mano en autodefensa de todos sus poderíos y intentando, por supuesto, porque los iraquíes que estaban allí pegando tiros contra la base estaban escudados en gente civil, pues intentando mantener la calma y no cometer la atrocidad de atacar con fuego a los que estaban escondidos entre la población civil, hubo que resolver aquel problema con mucha firmeza, pero a su vez con mucho cuidado y prudencia. Y así se hizo y así se resolvió. Bueno, pues en aquel momento, en ese momento tan delicado para las fuerzas españolas que estaban allí en Irak, pues aquí estaban en los despachos del futuro gobierno, estaban ya dándole vueltas a la forma de retirarnos rápidamente para quedar bien con sus electores, a los que habían prometido sacar a las fuerzas españolas de Irak en un plazo mínimo. En un plazo mínimo que el GM entonces, el general Luis Alejandre, me hizo costar que empezara a pensar en esa retirada y que le hiciera propuestas de cómo hacerlo. Yo en aquel momento mandaba la división, era el general más antiguo de división de la fuerza de maniobra, que estaba vacante, su teniente general había pasado a la reserva a final de enero, y no se había cubierto esa vacante, entre otras cosas porque yo estaba suspendido de ascenso por el ministro Trillo, que era la vacante que me correspondía en el orden previsto de ascensos, pero interinamente, como general de división más antiguo, estaba al mando interino de la fuerza de maniobra. Por ese motivo, el GM me mandó a Irak
a que hiciera el estudio previo a lo que ya le habían adelantado, que el gobierno, en cuanto tomara posesión, iba a ordenarle la retirada de esa fuerza. Me desplacé hasta allí, hablé con el general de la brigada, el general Col, y entre los dos vimos las grandes dificultades de todo tipo. Primero, de seguridad, porque Nayaf había acabado en una frustración por parte iraquí, nos estaban esperando. Por otro lado, logística, porque había una cantidad de material que había que recuperar y llevársela y traérnosla para España desde Diguanilla. Y, por último, las relaciones y los compromisos que teníamos con los aliados. Estábamos metidos en una brigada multinacional que mandaba un general de división polaco, más luego el mando de Estados Unidos, que mandaba toda la operación aquella. Después de hablar con el general de división polaco, que no entendía una retirada inmediata, el hueco que dejábamos allí, nuestra zona de responsabilidad y la forma de salir de allí, pues eso, con los otros factores que he comentado, pues mi informe fue que una retirada, primero por parte de la brigada que estaba allí, después de lo de Nayaf y otra serie de circunstancias, era muy peligroso desde el punto de vista de seguridad. El tiempo en 15 días, que era la pretensión del gobierno, que en mayo estuviera todo el mundo repatriado, pues era prácticamente imposible físicamente por traernos todo el material con seguridad desde Irak a España. Y lo que se recomendó fue hacer un relevo de esta brigada por otra unidad que procediera con tranquilidad al repliegue. Así, al final, sobre todo con la amenaza de que si no podíamos traernos bastantes cadáveres consecuencia de emboscadas o de ataques durante el repliegue rápido y con poca protección y sin un acuerdo previo con nuestros aliados, que tenían que ayudarnos en aquel repliegue, pues podía ser muy peligroso. Eso convenció bastante a los deseos de los políticos y al final pues se pudo hacer un relevo con un contingente que ya fue exclusivamente con la misión de hacer aquel repliegue. Un contingente mandado por el general Muñoz y perteneciente a la Brigada de la Legión. Así se hizo poco a poco y se comenzó el mismo día 17 de abril que terminó o tomó posesión el gobierno de Zapatero. Comenzamos los movimientos para el relevo de la Brigada Plus Ultra por el contingente de recuperación, el CONAPRE. Y el 27 de abril, 10 días después, se pudo hacer ese relevo entre la Brigada Plus Ultra que salía con el contingente de repliegue que llegó. Y este contingente era el que tenía que hablar con los aliados, hacer todos los estudios correspondientes de cómo desmontar todo nuestro despliegue en Irak y poco a poco replegarse primero sobre Kuwait y de Kuwait venirse para España. Eso comenzó el 27 de abril y el 21 de mayo, no a primeros de mayo, ya el 21, la parte operativa se había recuperado sobre Kuwait del contingente de repliegue. Pero la logística, como es lógico, fue más despacio y poco a poco hasta llegar al 21 de junio. El 21 de junio fue cuando terminó la parte logística de trasladarse a Kuwait y allí, después también de negociaciones largas y un gran apoyo del embajador de España
en Kuwait con los americanos, ocupamos allí una base americana en Kuwait y fuimos allí almacenando y recuperando todas nuestras unidades hasta llegar el día 14 de julio, que fue la salida de la última unidad operativa de Kuwait hacia España. No obstante, la parte logística todavía quedaba la cola esa larga que había que transportar por mar y mar despacio, pues prácticamente terminó el 7 de agosto. El 7 de agosto, aquel repliegue inmediato para cumplir los deseos del recién llegado presidente y su gobierno, pues se retrasó hasta el mes de agosto, fecha en que ya se disolvió una vez aquí en España la unidad que se había encargado de dicho repliegue. Repliegue que se hizo a pesar de distintas emboscadas que sufrieron y de la complejidad, pero con la ayuda, cosa que nos ha hablado muy bien, de los aliados, especialmente de los Estados Unidos, y con un buen criterio de nuestras unidades, aunque se criticaba la decisión política por parte del representante de Estados Unidos, señor Werner, en Irak, pues nuestras unidades salieron con la cabeza bien alta, cumpliendo, porque no quedaba otra, la orden de repliegue que se le había dado, pero ni corriendo, ni dejando pelos ni flecos de su actuación al albur. Todos se fueron haciendo los relevos con distintas unidades que fueron ocupando nuestra zona y poco a poco nos fuimos retirando hasta cumplir la orden que se había dado. Y ese recuerdo, pues, es reciente, es una historia reciente que posiblemente muchos no conozcan en profundidad. Yo tampoco he podido en este tiempo profundizar mucho, pero por lo menos dar unas pequeñas pinceladas de cómo se hizo aquello. Y por mí nada más, si hay algún comentario o alguna pregunta, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, mi teniente general, por dar testimonio de unos hechos, yo creo, muy relevantes de la historia reciente de España. Yo no sé si el general Fontella, el coronel Collins, don Fernando Platón quieren comentar algo al respecto. Yo solamente hacer un ligero comentario, y es que la posición de España a nivel internacional no fue muy ni cómoda ni tampoco beneficiosa para el prestigio de España y de los militares, pero que también dejamos ahí un poco abandonado porque la brigada era multinacional. Liderábamos unos ejércitos también de países iberoamericanos que también lo dejamos estancado ahí, ¿no? Y eso pues también se paga a largo plazo. Muchas gracias por su comentario, mi general. ¿El teniente general quiere aportar algo más al respecto? No, nada, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el general Fontella, pero vuelvo a insistir en que de salir corriendo, vamos a llamarlo así, como se pretendía, a hacerlo de una forma sosegada y no moviéndonos de las zonas de responsabilidad hasta ser relevados, tuvieron que hacer los aliados un gran esfuerzo para remodelar. Tengamos en cuenta que allí estábamos más de 1000 hombres, ocupando una zona muy amplia de terreno y de vigilancia, en fin, todas las inmediaciones y todo lo que estaba dentro de la responsabilidad de la división centro-sur. España tenía una buena parte de responsabilidad sobre esa zona, pero no se abandonó nunca. Se fueron haciendo relevos, lo que pasa es que, claro, el mando superior tuvo que estar cogiendo de aquí y de allá para poder rellenar el hueco que dejábamos, y eso, por supuesto, nunca es muy agradable, sino que es bastante complicado. Entonces, eso es así. Pero creo yo que tanto la profesionalidad y la actitud
de nuestros soldados en Irak, aun en esas circunstancias, en contra también de su forma de ver las cosas, pero que no tenían más remedio que hacerlas, pues a pesar de toda esa sensación poco agradable de tener que cumplir una orden que no era la que más te gustaba, pues se hizo con total orden, con detenimiento, sin una baja y quedando, no abandonando nunca la responsabilidad hasta ser relevados. Eso fue así, realmente así. Aunque allí se haya contado otras cosas o se hayan dicho cosas que no coinciden exactamente con la realidad. Muchas gracias, mi teniente general. El coronel don César Collins había pedido la palabra. Mi coronel. Sí, yo puedo comprender, aunque no estoy de acuerdo en absoluto, que en la mentalidad de los socialistas de Rodríguez Zapatero, para los cuales los Estados Unidos son la bestia negra, pues el salir de allí fuera importante. Pero claro, eso se sumaba al desprecio a la bandera de los Estados Unidos que había hecho el señor Rodríguez Zapatero en un desfile de la fiesta nacional, en el que quedó claro que no se levantó ante la bandera de los Estados Unidos. Aquí en España, pues a la bandera, por desgracia, sufre muchos atentados y muchos desprecios, pero en Estados Unidos eso es muy, muy extraordinario y se toma como un agravio difícil de olvidar. Después viene el que lo primero que hace el presidente Rodríguez Zapatero es sacar la fuerza en las circunstancias que ha explicado el teniente general, que fue protagonista de ese hecho, pues eso causó que Estados Unidos cambiara notablemente su política y su concepto de España. Y luego lo que yo ya no comprendo en absoluto es que el señor Rodríguez Zapatero se pasara luego no sé cuánto tiempo pues mendigando una sonrisa del presidente de los Estados Unidos. Eso ya sí que no había por dónde cogerlo, porque sostenerla y no hay medalla, pero luego no andar tirando de la levita al presidente a ver si le dedicaba una sonrisa o una frase. O sea que aquello fue un asunto, desde mi punto de vista, muy desgraciado y bueno, y que el ejército, naturalmente, no tuvo más remedio que cumplir la orden del presidente del gobierno, que lo hizo con la eficacia que suele hacerlo el ejército español. Y bueno, este es el asunto. El ejército actuó bien, pero visto desde un punto de vista político, pues yo creo que fue una decisión del presidente Rodríguez Zapatero muy, muy desafortunada. Pues ahí queda dicho. Yo recuerdo esas imágenes, creo que le invitó Obama al Día de Acción de Gracias y eso se vendía aquí como una conjunción planetaria por parte de una ministra que creo que está por ahí en la ONU pasando el cazo. Leire Pajín, porque el socialismo ha dado cada engendro a la política internacional. Menuda conjunción planetaria, qué vergüenza. Don Fernando, ¿quiere añadir algo, por favor? Pues sí, pues como os he dicho, fue una decisión política muy mal entendida por nuestros aliados. Y digamos que por circunstancias de la vida tuve el tema de coincidir con un coronel polaco que en aquellos momentos se encontraba en las unidades polacas de la división en que se encuadraba la brigada española. Como ya ha dicho el teniente general, el mando lo tenía un general de división polaca y me comentó pues que la sensación, el sabor que dejó de entre los aliados pues fue muy malo. Es decir, bueno, que se entendió que eran militares, se tenían que retirar, pero que la postura, digamos, del gobierno español quedó muy mal y daba muy mala imagen de España como un aliado fiable. Y además,
los gobiernos socialistas no aprenden, ni han aprendido, porque lo han repetido, esta misma acción. En el año 2019, la Marina tiene mucha relación con la Marina americana, hacen muchos temas conjuntos y están, digamos, tan integrados que los barcos españoles se pueden acoplar dentro de una gran unidad de la Armada Americana, es decir, dentro de un grupo de combate que es un portaaviones nuclear y sus buques de escolta, como si fueran un buque más, al igual que un destructor americano. Y en el año 2019 la fragata Méndez Núñez estaba integrada dentro de un grupo de combate americano. Eso supone que la Armada americana participa, conoce y sabe estar en lo que es la primera línea de lo que es el tema militar naval. Digamos, es algo que da una formación muy buena y unas capacidades importantes. Bueno, pues creció en un momento, no me acuerdo qué sucedió, que creció la tensión con Irán y ese grupo fue ordenado que se dirigiera hacia el Golfo Pérsico. Y el gobierno de Sánchez mandó que la fragata abandonara el grupo de combate y se fuera, digamos, hacia Australia y a otros viajes. Pues claro, algo que también, digamos, volvió a dejar muy mal el pabellón español y su imagen, digamos, de socio fiable. Pues ahí queda dicho eso. La verdad es que es una época muy controvertida y una vez más, pues la política envileció lo que es un contexto donde, como bien ha explicado el teniente general, las Fuerzas Armadas españolas lo hicieron, salvaron el honor y lo hicieron de una forma ordenada y así lo sabemos apreciar los colectivos cívico-militares que estamos informados de esta cuestión y viendo que siempre detrás de esto está pues el abandono, la desidia y el oportunismo político. Se me ocurre, por ejemplo, ahora mismo en el Líbano hay una situación muy complicada, donde se están lanzando misiles constantemente, cohetes o lo que fuere, pero algo que sí que mata a soldados por encima de una tropa española que forma parte de FINUL en el sur del Líbano y recientemente allí ha ido el ministro de Asuntos Militares, es decir, el ministro de Defensa italiano, a reunirse con las partes, a pedir, a preocuparse por los soldados italianos que hay allí y a mediar. Y la ministra de Defensa, ahora que hay una situación de riesgo, porque si ahí están las Fuerzas Armadas Españolas es para crear un espacio de seguridad, no para que le tiren cohetes por encima de ellos. Vamos, es una situación donde, como vemos, es que los políticos, por lo general, en España meten la pata y luego lo que esperan es que los militares arreglen el problema. Habría que cambiar, yo creo, esa dinámica o esa lógica totalmente nefasta que al final nos posiciona en muy mala situación en el contexto internacional y desde luego pues afecta, desde luego no olvidemos, a la moral de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero bueno, está muy bien este planteamiento, este recuerdo del teniente general para que no olvidemos lo que sucedió, lo tengamos presente y saquemos las conclusiones oportunas en cada momento, ¿no? ¿Quieren añadir algo sobre el particular, mi teniente general? No, nada más. Creo que, hombre, hay para hablar mucho del tema, pero con estos puntos que, como has dicho tú, por lo menos que la gente que no lo conoce de una forma un poco más detallada, pues tenga ese conocimiento de que no es siempre agradable cumplir órdenes, pero hay órdenes que hay que cumplir, y entonces se cumplen, como yo digo en muchas ocasiones, más vale cumplir una mala orden mejorándola en su ejecución que no cumplir una orden, que eso ya nos sacaría del contexto de lo que es un ejército. Ahí queda dicho eso. Muchísimas gracias, mi teniente general, por esta magnífica exposición y nada más. Emplazamos a nuestros oyentes a seguir con nosotros, que en esta segunda parte vamos a tratar temas muy sustanciosos, como por ejemplo el por qué perdió el Frente Popular la guerra civil, que nos lo va a explicar el coronel don César Collins, y también el tema de los mercenarios, seguirá don Fernando Platón hablando de la compañía Wagner. Así que les emplazamos, queridos oyentes, a seguir con nosotros en esta segunda parte de La Pica en Flandes.